Muy buenos días, señoras y señores. En nombre de la Corporación Bananera Nacional, Corbana, les damos la más cordial bienvenida. Una vez más, nos reunimos para continuar con el compromiso de Corbana de contribuir con la formación y capacitación constante para el sector bananero. El manejo del moco y el Fusarium raza 4 en el plátano y banano es el tema que nos reúne hoy. Pero antes de ahondar en tan interesante tema, nuestro gerente general, el señor Jorge Sauma, nos compartirá un breve mensaje. ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto. De nuevo nos vemos esta vez. Tenemos el gusto hoy de compartirles una charla con una persona altamente especializada en estos temas, con una trayectoria muy larga. Hoy en día, director del CATIE y amigo personal, el doctor Luis Pocasangre. Él nos va a dar una charla sobre el Fusarium raza 4 y el moco, que son dos de las enfermedades que están afectando el plátano y el banano, las musáceas en general. Son dos enfermedades muy complicadas, tanto el Fusarium raza 4, donde venimos trabajando fuertemente en eso, tuvimos un congreso el año pasado focalizándolo muy bien, pero también vimos que es un problema el moco. La experiencia que tiene el doctor Pocasangre compartiendo con nosotros nos va a dar una serie de elementos, ideas y alternativas importantes para seguir en este aspecto técnico de la industria bananera que es tan importante. Estas enfermedades amenazan estos cultivos y es muy importante trabajar todos conjuntamente en buscar soluciones para este problema. Muchas gracias, doctor Pocasangre, y estoy seguro que va a ser una charla muy productiva. Gracias, don Jorge, por sus palabras. Les recordamos que las cámaras estarán desactivadas y los micrófonos silenciados. Durante la conferencia pueden ir enviando sus consultas por escrito a la sección de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Pocasangre, director general del CATIE Costa Rica y reconocido científico agrícola. Además de su notable trayectoria investigativa, el doctor Pocasangre ha sido mentor de más de 90 científicos jóvenes de diversas partes del mundo, contribuyendo a su desarrollo profesional. Ha publicado más de 70 artículos científicos en colaboración internacional y ha sido un orador destacado en congresos a nivel mundial. Don Luis, le cedemos el espacio para su presentación. Le recordamos habilitar su micrófono y cámara. Muchas gracias por estar en sintonía todos los amigos bananeros y muy agradecido también con Corbana por darme este espacio y quiero comenzar a compartir la pantalla. No sé si la están viendo ya. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces vamos a ir directamente a los tópicos. Ya el tema ya lo dijimos, está ahí en la pantalla, ¿verdad? Ahora vamos a ir a los tópicos que nos van a guiar en esta presentación. Quiero cerciorarme de que todos están viendo la presentación. Si me confirman, por favor. Sí, señor. Estamos viendo el Perfecto. contenido.
Perfecto. Entonces, el contenido va a ser introducción a los patógenos de suelo. Luego vamos a tocar el tema del patosistema del moco. Luego el patosistema de TR4. Quiero hacer un énfasis también fuerte en lo que es la problemática de bioseguridad, porque sin duda alguna, pues tenemos mucho que mejorar. Luego, la temática del manejo per se, tanto de moco como de TR4, ya que son dos patógenos de suelos parecidos que tienen algunas medidas similares de manejo. Y al final hago un resumen escueto. Primeramente, a entrar en la macro clasificación de los patógenos, ¿verdad? Tenemos patógenos que son patógenos de suelos y tenemos patógenos foliares. Los patógenos foliares se identifican rápidamente y son más fáciles de detectar, pero los patógenos de suelo son más complicados y son difíciles de manejar. ¿Cuáles son los problemas específicos de los patógenos de suelo? Pues matan la planta. Eso es característico de ello. No se pueden observar a simple vista. Atacan el órgano más importante de la planta, que es el sistema radical. El problema pasa desapercibido muchas veces y es muy difícil de manejarlos. Y se usan los químicos más tóxicos que hay. Quiero decirles de que hace unos meses me visitaron por acá el doctor de la Universidad de Koblenz de Alemania, que es miembro del panel de pesticidas de la EU, y él me comenta de que cada día esto viene más fuerte. Esto en realidad de que nos van a cancelar moléculas al sector bananero, pues esto hay que tomarlo en serio, porque esto viene fuerte. Y ya no solamente está a nivel de científicos, ahora también los políticos están ya tomando cartas en el asunto. El ministro de Agricultura y Alimentos de Alemania, él ha dado declaraciones fuertes y él dice, no es aceptable que sigamos produciendo y exportando plaguicidas que hemos prohibido en nuestro país por razones de salud humana. ¿Qué quiere decir? De que esto ya no solo está a nivel científico, sino que a nivel de tomadores de decisiones, como los ministros de Agricultura. Y la Comunidad Económica Europea en general, pues ya conocemos desde mucho tiempo sus posiciones al respecto. Ahora, si hablamos de los patógenos de suelo, los cuatro fantásticos, como le llamo yo, que nos molestan a día en el banano, pues es el mal de Panamá, el moco, Erwinia y los nemátodos. En este caso vamos a hablar de Fusarium y de moco, pero hay que tener en mente de que hay más. Primero me gustaría que entendamos un poquito cómo es la dinámica, ¿verdad? Los patógenos foliares normalmente se diseminan por el viento. Y esto, por ejemplo, el mejor ejemplo es la cigatoca, que prácticamente nos llegó a La Lima, Honduras, en 1972 y en menos de 10 años estaba en casi todos los países y las islas del continente. Y todo fue principalmente por movimiento de esporas por el aire. La diseminación del patógeno de suelo es diferente. Principalmente se mueve a través de agua. Y quiero decirles de que en el 2013 me tocó evaluar el problema de Matanuska, de la raza tropical 4 de Fusarium, y allá me tocó ver el segundo canal de Panamá, porque ahí donde estoy yo parado, la gente le decía el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque ahí eran las aguas contaminadas que venían de los lotes que habían sido destruidos por el hongo y toda la plantación era Cavendish, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos en presencia de la raza tropical 4, devastando completamente al Cavendish. Ahora, también es importante decir que a largas distancias la diseminación se da por el hombre, ¿verdad? Por ejemplo, esto también es en Mozambique. Esta es la finca que está como a 300 kilómetros de Matanuska y en menos de un año y medio ya estaba infectada la finca de Yacaranda en el Valle del Lurio. Entonces tuve la oportunidad de hacer una evaluación en todo el país y venir desde la frontera, desde Sudáfrica, de Nullspruit, hasta la frontera con Tanzania, viendo todas las plantaciones de banano.
Y definitivamente, pues les digo de que se mueve a largas distancias, principalmente por el hombre. Ahora, si entramos al tema del moco, ¿verdad? Como tal, pues es el principal patógeno de los suelos. ¿Por qué? Porque el moco, esto yo lo publiqué hace unos años en LinkedIn y tuvo muchas respuestas. Pero ¿por qué el moco es importante? Porque ataca drásticamente al plátano y al banano Cavendish y otras musáceas también. Y en el caso, por ejemplo, eh, de campo, en el tema de plátano, no existe un ejemplo de campo donde se haya afectado el plátano por raza tropical 1 o la raza 1 que destruyó a Fusarium. Gros Michel, que destruyó a Gros Michel, la famosa Fusarium raza 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los plátanos por A o por B tienen ya una menor susceptibilidad a los ataques de Cavendish, haciendo excepción del tema de raza 1. Quiero hacerlo bien enfático porque sé que hay también algunos problemas con plátano, pero con raza 4. Y aquí quiero llegar a esto también. Vean, el único ejemplo que existe de plátano atacado por raza tropical 4 está en Matalarga, Maracay, Venezuela. Y ese fue detectado el año pasado. Pero pasamos por muchos años sin estar con una infección reportada en plátano. Pero vean, estas son fotos reales, ¿verdad? De Matalarga. Yo conocí Matalarga en el proyecto Fontagro porque tuvimos experimentos ahí y tengo colegas que todavía tienen acceso a la finca para experimentos y estas son fotos directamente del lote donde aparece el primer caso de plátano afectado por Fusarium, la raza tropical 4. Y aquí la variedad es importante, es el Artón Gigante. El material de siembra fue cormo y lo más importante, todo el Cavendish que estaba cerca de esas parcelas pereció, ¿verdad? Ahora, es importante destacar que Colombia, mayor productor del mundo de plátano, con más de 5 años oficiales de tener TR4, ¿verdad? No existe un caso documentado de TR4 en plátano a nivel de campo, ¿verdad? Entonces, esos son datos interesantes que hay que tenerlos en mente, ¿verdad? Que eso es importante, ¿verdad? Que lo tengamos en mente que el plátano es diferente su reacción a la parte de Fusarium. Y vean estos datos que les voy a presentar, que son interesantísimos. Tuve el honor de ser oponente internacional de la tesis doctoral de Einar Martínez en la Universidad de Wageningen, que fue el doctor Vater, el profesor Kema, que ustedes lo conocen. Y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en esta grafiquita, que todos los plátanos que están hacia la derecha, ¿verdad? Acá, donde está mi eso, tienen muy poca infección de raza tropical 4. Todo esto es raza tropical 4. Y cuando vemos el display de todas las reacciones que hay, aquí donde dice TR4, podemos ver que los plátanos pues tienen una menor reacción a ser infectados. Y si nos vamos a otras variedades, vean cómo está aquí el Gros Michel, el Yangambi, el manzano, están completamente destruidos. Entonces, es poner atención a esto porque en realidad no existe la misma reacción del plátano a el TR4 como lo es al Cavendish. Al Cavendish lo ataca y lo destruye completamente. Y ese es el problema grande de la industria bananera, que todo es Cavendish. Tenemos que tener atención del plátano, lógicamente, pero tenemos que tener más atención de nuestras plantaciones de Cavendish, porque como dicen muchos patólogos, TR4 es un Cavendish issue. Afecta directamente y se ha destrozado completamente a todo lo que es Cavendish. Ok, siguiendo con moco. Lo importante del moco es que es el gigante que viene a destruir todas nuestras plantaciones y está afectando al banano y al plátano. Aquí está la lista de todos los países donde en este momento actual
moco es un problema tanto en plátano como en banano. Y déjenme decirles algo, las cepas más virulentas de moco que yo he visto, las he visto en las Amazonas, en Brasil. Esas no dejan nada, en Guyanas y en la parte, ese moco es fantástico. Y la finca que ustedes están viendo ahí es la finca de la Earth, ¿verdad? Atacada completamente por moco. Tenemos más de 12 años de tener el moco y hemos perdido más de 40 hectáreas ya sumadas de tanto problema de moco que tenemos en el caso de la ERT y en Costa Rica también. Hay muchas fincas afectadas. Ahora quiero pasar directamente al patosistema de TR4 de Fusarium. Déjenme decirles de que es un tema que va con mi vida profesional y el año pasado estuve de profesor en la Universidad de Kassel y me tocó hacer una charla interesante de antes y el después de Fusarium, donde hice un análisis retrospectivo de toda la situación y un futuro. Y en realidad esto pues es un tema que a mí me apasiona y quiero tenerlo presente ahorita en esta presentación con todos ustedes. En primer lugar, antes que llegara, nosotros ya sabíamos del poder destructivo de Fusarium. Habíamos andado en China, donde habían más de 60,000 hectáreas de Cavendish afectadas. Habíamos andado también en Malasia y habíamos visto destrucciones en Cavendish fuertísimas, fotos impactantes de la enfermedad. Y sabíamos de que era un problemón y queríamos generar conciencia en esos países también para que no nos mandaran material infectado acá al continente. Lógicamente, costó mucho, más de 7 años de campaña para lograr armar en el 2009 la famosa reunión de stakeholders de Fusarium que la hicimos en OIRSA y que lógicamente nos permitió oficialmente declarar prácticamente que Fusarium TR4 es una amenaza y los 8 ministros de la región firmaron un documento donde la declararon ya una enfermedad cuarentenaria para toda Latinoamérica y el Caribe y participaron la mayoría de los departamentos de protección vegetal del continente y otras organizaciones de investigación. Esta es una reunión clave y vean la fecha, 2009, ¿verdad? Vean, 10 años después aparece el primer brote oficial de TR4 en La Guajira, Colombia. Y como yo les digo a mis estudiantes, pues esto fue como cuando se cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, porque esto hace un antes y un después. Y el pánico, como dicen los alemanes, Panic after Titanic, ¿verdad? Entonces ahí comienza todo y comienzan también historias que se van a morir los bananos, que nos vamos a quedar sin bananos. Y existe un pánico general de la industria bananera a nivel de toda la cadena, desde los bancos hasta los consumidores. Y no digamos los clásicos transportadores, los productores, etc. y comercializadores. Fue un gran pánico que nos llegó. Y déjenme decirles algo, esta fotografía que ustedes están viendo ahí es una finca de La Guajira que fue afectada y que tuvo que abandonarse. Pero ahí son pérdidas millonarias las que ustedes están viendo, vean, porque se fueron empleos, se fueron suelos de clase 1 que están en barbecho, así como lo ven, infraestructura, sistemas de riego, empacadoras, y el problema es que es casi imposible volver a sembrar Cavendish ahí, porque Fusarium tiene 3 tipos de esporas y las más peligrosas son las clamidosporas, estas redonditas que están acá, porque estas pueden permanecer por 30 a 40 años y pueden tener un poder infectivo si le volvemos a poner el huésped susceptible. Entonces, es un impacto tremendo de la enfermedad. Pero a mí me tocó hacer esa evaluación 2 meses después de haber sido declarado oficialmente la enfermedad. Y fue una consultoría privada para un banco, ¿verdad? Que hice ese trabajo porque el banco estaba preocupado que iba a perder todos los préstamos, etcétera, etcétera. Entonces me tocó hacer esa evaluación y calmar un poco las aguas. Pero lo que les quiero decir es que
cuando yo llegué allá, ya eso en realidad no era un brote. Ya ahí había una epidemia y habían ya obras de contención grandísimas, como estos diques que ustedes están viendo ahí. Y prácticamente cementerios de bananas que estaban muertas por TR4. Entonces ya no era un brote, esto ya era prácticamente una epidemia la que estábamos viviendo ahí en La Guajira en ese momento. Importante es que esas 6 fincas de las cuales evaluamos, pues había una que había perdido 96 hectáreas erradicadas y al final habían 117 hectáreas ya erradicadas en el tiempo que yo estuve, 2 meses después de la declaratoria oficial. Importante es que solo en esta finca Don Marce, el hongo no se diseminó completamente ni había tanta erradicación. La respuesta que me dieron los técnicos que manejaban la finca era de que esas finca Don Marce había sido tratada con biológicos, con tricodermas y bacillus especialmente, y había tenido algún efecto supresivo sobre la enfermedad. Datos no hay, historias son las que hay. Eso es lo que yo reporto. Pero en ese momento se volvió tan famoso el tema de tricoderma que ahora en este momento hasta la gente lo está utilizando hasta para la PC en la palma africana y existen laboratorios en Santa Marta y en la zona de La Guajira también, ¿verdad? Manejando muchas biofábricas que están trabajando con tricoderma a nivel artesanal y hay otras que están todavía en mejor estado. Solo para darles a entender de cómo ha crecido fundamentalmente el uso de los biológicos con base de esa problemática. Luego después, viene 2 años después, viene la problemática de Perú. También estuve atento a escribir y dar mis razones por las cuales consideraba que Perú era un problema más serio. Porque en Perú la gente son pequeños productores, no tienen plata. En La Guajira pues son empresas grandes que tienen capacidad instalada y recursos para manejar la enfermedad. Pero la otra problemática que se viene es que Ecuador levanta alarmas porque en realidad queda en una especie de sándwich, ¿verdad? Por arriba tiene el brote de La Guajira y por abajo tiene la problemática del Perú. Y lógicamente esta de abajo es la más complicada por la tipología de los productores y la cercanía que existe con Ecuador. Es una situación compleja y espero de que la situación pues no se agrave, pero es casi imposible de parar una potencial infección en Ecuador. ¿Cuándo? No se sabe, o si ya está, no se sabe, pero de todas formas es algo muy alarmante. Y luego después, 2 años después, viene también el tema de Fusarium TR4 en Venezuela. Déjenme decirles una historia también, anécdota. En esa misma finca de Mata Larga, donde fue reportado, más de 15 años atrás, casi 20 años atrás, habían reportado un falso mal de Panamá en esas fincas. Potencialmente, quizás en ese momento, los primers y la biología molecular no estaba tan avanzada como para hacer detecciones, pero nos queda la duda si ese famoso falso mal de Panamá de Venezuela, que se presentaron póster en nuestros eventos de Musalac, no de repente era el verdadero. Pero de todas formas, la duda queda. Y el problema del brote de Venezuela es también de que este viene premiado y adicional con el primer caso de TR4 en plátano, que es el otro tema también importantísimo, porque plátano es seguridad alimentaria. Ahora, hay que hacer salvedad. Esta finca Mata Larga, pues tiene la historia del famoso falso mal de Panamá desde hace más de 20 años. También existe la variedad Artón Gigante, que también se sabe de que es más susceptible que los chiquitos. Y el material de siembra fueron cormos, que definitivamente puede ser una potencial fuente de infección. Y todo el Cavendish que estaba cerca de esa parcela, la información que tengo es que pereció. Bueno, entonces, hablando de la problemática de bioseguridad, porque todo esto nos dice bioseguridad. Entonces, pero ¿cuál es la problemática también que tenemos en bioseguridad? Que yo creo que es importante que la develemos.
En primer lugar, es la complejidad del patosistema. Y aquí les digo a los productores, ¿cuándo le va a llegar? Va a depender mucho, como se lo dice la figura ahí, ¿no? ¿Verdad? Si usted no se pone las pilas, pues les va a llegar más rápido, ¿verdad? Porque implementar bioseguridad es complicado. Es un trabajo de mucha capacitación, de tiempo, de dinero y sobre todo mística del productor. Y si nos quedamos como el oso perezoso, pues nos va a llegar más rápido. Tenemos que andar como el esa gacela que está ahí, ese tipo de tigre que está ahí africano, que en realidad son rápidos para agarrar el tema de la bioseguridad. Ahora, ¿cuál es otra segunda problemática? La pseudo infraestructura de bioseguridad que yo les digo. Vean, por ejemplo, esta es una que está en Mozambique. Ahí no hay ninguna bioseguridad. Usted puede entrar en cualquier momento a esa finca y puede incluso llevarse hasta un racimo de bananos si usted quiere, ¿verdad? Y esas fincas están altamente infectadas con TR4. Otra problemática grande es que pequeños productores y en algunos grandes productores también la cultura de sembrar cormos o caballos. Vean, la figura de la derecha acá, esta es una finca comercial con cablevía y todo, no es un pobre, ya es un tipo que tiene plata y aún así siguen con culturas de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, esa es una temática porque el hongo va directo ahí. El otro tema es el sistema de riego por gravedad, que este es uno de los agravantes que tiene Perú también, que cuando tiene sistemas de gravedad, yo recuerdo cuando llegamos a Perú, a los finales de los 80, de los 90, ¿verdad? Allí lo que había era arroz, eran melgas y había sistema de gravedad. Y precisamente se puso el banano porque consumía menos agua que el arroz. Pero ahorita con las condiciones de fusarium es una problemática. Vean, otra cosa es el desconocimiento. Yo quedé muy triste de mi visita a Turquía. Visité la finca más grande de bananos, 100 hectáreas puestas en un solo invernadero. Imagínense ustedes ver un invernadero tremendo ahí con 100 hectáreas. Ahí donde yo estoy, ahí estoy adentro en la mitad de un pedazo de la finca ahí. Y entonces ahí yo le pregunto al señor, ¿y usted no vi ni un pediluvio, no vi ninguna medida de bioseguridad? Y le pregunté al gerente sobre Fusarium y no sabía absolutamente nada. Entonces, como dicen los alemanes, keine Ahnung, ni idea de lo que está pasando. Y esto es un problema porque estos países no tienen cultura bananera. Y eso es una problemática tremenda. Otro problema que yo veo es la falta de cooperación del sector privado. Vean, no es por nada, pero son pocas las empresas que han dedicado un poco de tiempo y dinero y esfuerzos a esto. Y pongo este ejemplo porque esa es una empresa que me contactó y hicimos un trabajo en Perú inmediatamente después que se dio la alerta. Pero yo creo que este tipo de cosas en realidad es bueno que la empresa privada, toda la cadena, esté consciente de que esto, las autoridades gubernamentales no tienen toda la capacidad para cubrir la demanda en capacitación. Y esto yo lo quiero llamar en atención, que la empresa privada, que es la que más dinero hace en los bananos, pues financie también capacitaciones, contenciones, prevenciones y participen también en eventos académicos. Otro problema grandote que tenemos es el clima, los huracanes y las tormentas, ¿verdad? Yo visito los países bananeros y cuando los veo me dicen, acaba de pasar el huracán María, que ahora viene Iván, que ahora viene Pedro, todos esos nombres extraños que les ponen, ¿no? Entonces, y están prácticamente muy afectados. Y los productores están invirtiendo más en drenajes y en diques de contención y en renovaciones que invertir en bioseguridad. Y algunos están tramitando préstamos porque no tienen para poner en pie de nuevo la plantación. Entonces, ese es un problemón, la parte de esto. Otra gran problemática es el COVID que nos agarró. Prácticamente después del COVID, yo les digo que he visitado muchos países y los vi antes del COVID y después del COVID y las medidas de bioseguridad están muy bajas. Bajamos la guardia y esto nos ha afectado. Pero digamos que hay una cosa buena también del COVID. Es bueno decir todo.
redujo sustancialmente los viajes intercontinentales y los patógenos entran por los aeropuertos. Entonces yo creo que esto también nos ayudó a que no se diseminara por países a largas distancias. Otra problemática que la he vivido en el campo con los técnicos es los desinfectantes, ¿verdad? Y la conversión desde los porcentajes a las partes por millón, que es la unidad de concentración que deberíamos trabajar. Pero parece mentira. Hay dificultades en llegar a hacer los cálculos para partes por millón. Y por otro lado, la otra problemática es que los desinfectantes vienen en diferentes tipos de presentación. Unos vienen al 3%, unos vienen al 5%, unos vienen al 7%, hasta el 10%, etcétera. Y entre más concentración tiene, son más caros. Entonces, a veces la gente dice, ponerle 1% de ese, pero agarran de uno que es el más diluido o agarran del otro que es más esto y es un quilombo. Entonces hay que volver a la aritmética y a la matemática y que hagan bien los cálculos. Esta es una recomendación que les doy a los productores porque he visto en varios lugares muchas dificultades. ¿Y quién es el que paga el pato? Los dueños de la finca, porque están aplicando a veces hasta más o a veces están aplicando nada que no le hace nada al proceso de desinfección. El problema también de la bioseguridad es que es muy cara. El pequeño productor no puede. Yo creo que hay que ayudarle, el gobierno, los proyectos, las empresas que están haciendo dinero con el banano, tienen que entender esto. El pequeño productor no va a poder. La infraestructura es cara, los materiales de desinfección son caros y hay que estarlos cambiando cada 2, 3 días para que sean efectivos y esto no es fácil. El problema 11 para mí es el más grave. Los patógenos de suelo se mueven por agua y los sistemas de riego de las bananeras, más del 70-80% de lo que yo conozco que han dado en la mayoría de las zonas productoras, pues todos vienen y toman directamente el agua de los ríos. Y si los ríos están contaminados, pues ahí viene el problemón. Vean, aquí les puse una lista de muchos países y en todo es la misma historia. Por eso les digo a mis estudiantes, ¿qué es una bananera? Y cuando yo les digo a los estudiantes qué es una bananera, pues es esto. 3 componentes, un valle, un río y un monocultivo. Y normalmente es Cavendish. Entonces, un lugar perfecto también para que se diseminen patógenos, ¿verdad? Entonces, la problemática del agua es una problemática muy seria. Ok, y siguiendo el tema del agua, voy a tocar el tema de Quevedo, que es una contaminación tremenda de moco por agua. Vean, yo estuve en julio del 21 en este lugar. Esta fotografía es mía y la tomé de ese lugar, que está cerca de unas bananeras en Quevedo. Y me dijeron, allá como a 10 kilómetros arriba es donde viene esta agua y hay unas fincas infectadas con moco en plátano. ¿Será posible que nosotros nos vamos a infectar aquí también? Les dije yo, al toque. Ustedes van a tener moco aquí, porque esa bacteria viene por este caudal y les está llegando a ustedes directamente. Bueno, yo volví a ese mismo lugar, ¿verdad? Y les dije a ellos por qué también el moco es también, se disemina tan rápido y puse también una publicación de ese fenómeno que había visto. Pero menos de un año después regresé a esas fincas y que lo que me encontré fue esto. Vean, no les miento que fue algo despampanante. De hecho, que toda esa zona donde pasan esas fincas están quemadas y la gente le llama la ruta del moco. Y en Ecuador ahorita, sobre todo en la zona de Quevedo, hay una alarma general. Por otro lado, pues hay focos por todos lados, maltratados. Lo peor, racimos contaminados frente a la carretera, que cualquier animal, cualquier persona puede transmitir la bacteria ahí fácilmente. Bueno, entonces ahí hicimos, yo no tenía planificado, la verdad, hacer una charla en esa visita, pero había tanta alarma que hicimos una presentación y vean la convocatoria que tuve. Más de 300 personas llegaron a la Universidad de Quevedo para recibir alguna información sobre el manejo del moco.
Esto en realidad es una cosa que está candente y la mayoría es transmisión por agua. Entonces es un tema complicadísimo, ¿verdad? Ahora, moco en Quevedo por contaminación por agua, lo estábamos viendo ahí. Entonces, ahora quiero entrar ya a la parte del manejo de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, en cualquier parte donde ustedes estén, tenemos que tener muchas técnicas. La primera técnica que yo quiero poner aquí es la detección temprana. Vean, estas cintas que nosotros hicimos en nuestras fincas, aquí en la ER también, y existen estas cintas que es que prácticamente el mismo principio de cuando uno está prácticamente embarazado o no embarazado. Usted le va a decir si está infectado o no está infectado. Y en realidad nos dio una correlación directa casi del 100% con pruebas de PCR que se hicieron de la bacteria. Entonces, la detección temprana usando tiras es una buena técnica. Con mis estudiantes también entramos también a la parte de geoespacial de detecciones, ¿verdad? Con drones y con imágenes de satélite, y se puede hacer también un monitoreo temprano de llegarle a la enfermedad en momentos tempranos y evitar también mucha mano de obra manejando y monitoreando esto. Esto todavía está en pañales. Yo no lo puedo recomendar como una que sea la mejor, pero vale la pena utilizar las tecnologías disponibles también. Otra técnica es siempre que haya hacer un tratamiento y meter mucuna. Poner una leguminosa, en este caso mucuna, pero una leguminosa que no sea hospedera de la bacteria. Y es importante indicar que la bacteria puede pasar, ¿verdad? Sin huésped hasta 5 o 6 meses según la literatura. Entonces, yo creo que mini barbechos que nosotros hagamos de 4 o 5 meses reduciría sustancialmente la parte esta de la infección. También hemos hecho trabajos con biofumigación con mis estudiantes. Vean esta fotografía, qué interesante, qué bonita, de la parcela. Toda esta parte aquí comenzó la infección y aquí donde aparecía ya la parte del tagetes que tiene terpenos, ayuda a proteger. La protección que nos duró en esta finca fue como 1 año y medio. Luego después también comenzó la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es importante indicar. Pero lo importante indicar es que el periodo de incubación de este experimento, donde evaluamos el químico, el testigo, el tagetes y el composupresivo, donde el periodo de incubación duró más fue en el composupresivo, utilizando tricodermas, y vean el químico, que supuestamente es el mejor, ahí en 6 semanas ya teníamos de nuevo la enfermedad. Entonces, el trabajo químico en moco no es tan certero como en otros patosistemas. Otra acción es usar las coberturas plásticas. Vean, esa foto que ustedes están viendo ahí eran 10 hectáreas en nuestra finca. Un proyecto millonario. Cada hectárea costaba más de $5,000 solo en plásticos. Y desafortunadamente la noticia que les tengo es que la solarización y los plásticos, aunque nos decían de que esos plásticos tenían unos elementos especiales que incrementaban incluso la temperatura más, pues definitivamente no nos funcionaron. Y de hecho, pues la enfermedad, aquí pueden ver ustedes, ahí trabajaba muy bien, pero ya después la enfermedad nos agarró, ¿verdad? Ahora, hablando también del tema de los bioestimulantes también, ¿verdad? Entonces también hay que trabajar también con nuevos materiales que nos permitan hacer trabajos. El control biológico también es interesante. Vean, esta finca que ustedes están viendo ahí es la fotografía que está aquí. Eso es lo que se ve aquí también. Y vean, todos esos puntos verdes que están ahí son los únicos que están libres de moco, ¿verdad? Y todo lo rojo que está ahí son prácticamente afectadas por moco. ¿Y saben lo que tenía esa parte verde que estaba ahí? Es lo que tenía eran unos tratamientos con tricodermas, ¿verdad? Con tricodermas perellum, el endo 4 y algunos consuelos supresivos. Y teníamos otros tratamientos, pero lo importante de aquí de ver es esto. Vean, el periodo de incubación, ¿verdad? En el compo supresivo, en las evaluaciones que hicimos, ¿verdad? De los bloques, pues no aparecieron, ¿verdad?
En el endo aparecieron al 151 días, casi 6 meses de protección, ¿verdad? El Zoyset nos ayudó. La mucuna nos trabajó bien en barbecho y el testigo absoluto, pues, que era prácticamente, pues, a los 77 días ya teníamos desaparecido todo. ¿Verdad? La incidencia del moco en ese experimento también fue interesante. Vean, en el testigo absoluto tuvimos mortalidades de 30% y en los otros muy bajos, 0,02%. Este experimento nosotros también le medimos el tema de productividad. Ahí están mis estudiantes con los racimos y con los tratamientos. Y ustedes pueden ver de que el compost supresivo con tricoderma llegó a tener pues pesos hasta de 55 libras comparados con los testigos con mucuna prurien de 52, ¿verdad? Ya aquí no aparece el testigo absoluto porque ya se había muerto todo. Ok, otra acción 7 es la combinación que estamos haciendo en colaboración con el profesor Kema, ¿verdad? En Wageningen, es el uso de rayos ultravioleta, que son muy efectivos. Esto es la prueba estática, donde tanto TR4 como Ralstonia perecen con el tema de los UV. Esta es una tecnología un poco cara, pero que en realidad es eficiente para tratamiento de agua. Esto es específico para el tema de tratamiento de agua. Hablando ahora de la parte del control biológico de los tricodermas, ¿verdad? También creo que es importante, en un proyecto MUSA que tuvimos, pues en la Universidad de Exeter hicieron un mapeo, un metaanálisis de los biocontroladores y encontraron de que en todas las publicaciones encontradas en diferentes cultivos, miles y millones de artículos, pues el tema de tricoderma es el biocontrolador clásico. Entonces, y nosotros trabajamos con lo que llamamos el mejoramiento biológico de meristemos, que es plantas estériles que vienen de cultivo de tejido, se le inoculan con endófitos, ¿verdad? Ahí los productores le llaman vacunación de plantas, que no es exactamente el mejor término, pero es bueno como para entenderlo. Y cuando uno trabaja en esto, trabaja por dos objetivos. Primero es buscar promoción de crecimiento. Porque si no hay promoción de crecimiento, no vale la pena trabajar con un hongo tampoco. Y el otro, segundo, es el biocontrol. Entonces, yo quiero decir también de que este concepto ha llamado la atención de los endófitos y hemos hecho también bioprospecciones en lugares inhóspitos, ¿verdad? Nos fuimos prácticamente a los Andes de Bolivia y también hicimos aislamientos también en plantaciones de cacao y de banano para buscar endófitos nativos. ¿Y por qué y dónde buscar los endófitos? Bueno, aquí la literatura nos dice qué son los lugares más propicios, donde haya menor intervención. Les pongo una lista. Pero vean el tema que yo les traigo. Estuvimos ahí en Cinchos, en Cotopaxi, a 3.900 metros sobre el nivel del mar, trabajando una planta leguminosa de los Andes, que es la lupinus, el chocho que le llaman. Entonces hicimos ahí extracciones, aislamientos de bacterias y hongos, ¿verdad? Y vean qué tremendos nódulos tienen estas leguminosas de los Andes. Ahí ustedes pueden ver y cómo colectábamos nosotros con los tubos de la parte rizosférica los microorganismos. Entonces también hicimos en banano orgánico, en cacao, en chocho y en pino, algunas de las especies que trabajamos. Y vean lo interesante. Llegamos a aislar de chocho la mayoría cantidad de bacterias y de hongos y luego también en menor grado pues del pino y de los otros. Pero este es un trabajo que hicimos para Hidalgo y esta fue, por ejemplo, la batería de sistematización que hicimos para cada uno de las bacterias y de los hongos, para que las vean. Ahí tienen también, y aquí tienen la micoteca también, donde se conservaron. Y después de eso seleccionamos 19 prospectos de tricoderma para hacer pruebas y también buscar el tema del moco. Y vean qué interesante, ¿verdad? El periodo de incubación, vean, de todos los tratamientos que evaluamos al final, 11 de los 19, porque en promoción de crecimiento se quedó un grupo, de esos 11 que evaluamos ahí, solo uno no presentó infección, que fue el tratamiento 10. Si ustedes se fijan, no hubo tampoco incidencia solo en ese también. Y en los demás hubo hasta incidencias de 50 hasta 100% en la mayoría. ¿Qué concluimos con esto?
que hay tricodermas de tricodermas, muchos no funcionan y hay poquitos son los que funcionan. El secreto es en hacer la desinfección. Aquí teníamos un video que lo pusimos, no sé si va a funcionar, pero de verdad ahí la chica lo que explica es sobre la explicación de esto. Ok, entonces yo lo que quiero llegar a todo esto es, como haciendo un corolario o un resumen, es que tenga o no tenga moco, aplique bioseguridad. Y hay otra charla que le llamo los 10 mandamientos que incluyen todos los términos que van en bioseguridad. La detección temprana para evitar diseminación de moco es importante. La erradicación temprana de casos de moco con químico es importante de choque, pero no solamente quedarse con eso. Dejar un mini barbecho de 3 meses con leguminosas es muy bueno. Preparar el terreno incorporando leguminosas y destruir e incorporar ese también rastrojo es buenísimo. El encalado también es importante porque ustedes están aumentando el pH y mejorando que la situación no se presente. Tenemos trabajos también en fincas muy ácidas donde el problema de moco es superior. Y lo que les recomiendo es que usen cal fina, ¿verdad? Porque si usan cal de 40 mesh, no les funciona. Aplicación de al menos 3 toneladas por hectárea. Los tricodermas son importantes, pero también hay que usar también variedad de tricodermas y los bacillus, ¿verdad? Y la otra cosa es que tenemos que estar haciendo aplicaciones de microorganismos para mantener la supresividad. Solo hacemos una aplicación y ya dejamos todo, el microorganismo no va a poder. Finalmente, yo quiero dar las gracias a ustedes por esta atención y quiero también aprovechar para invitarlos al 75 aniversario de la colección de café del Catie, donde tendremos también como uno de nuestros oradores principales a un gran mejorador bananero, al profesor Rodomiro Ortiz, y también tendremos el privilegio y el honor de tener al Premio Nobel de la Alimentación, que fue jefe mío en IPRI y NIVAP, el doctor Jeffrey Hatching. Entonces, con esto termino y les doy las gracias por su atención. Agradecemos a don Luis Pocasangre por compartir su conocimiento. A partir de este momento contaremos con 15 minutos para sus inquietudes. Les agradecemos colocarlas en la sección de preguntas y respuestas. Y le damos la bienvenida al doctor Rafael Segura, director de investigaciones de Corvana, quien moderará esta sección. Bienvenido, doctor Segura. Buenos días, muchas gracias, Kimberly. Y muchas gracias al doctor Pocasangre por esta presentación tan amplia y enriquecedora respecto al tema de moco difusario. Agradecer a todos los que se han conectado a la transmisión. Hemos tenido una gran convocatoria, cerca de 700 personas. Muchas gracias a todos. Tenemos muchas preguntas. Hemos tratado de conjuntar sobre temas que van sobre el mismo eje. Y aquí hay una pregunta, doctor. ¿Un brote de fusarium puede manejarse similar o igual a un brote de moco a nivel de finca? En principio sí, ¿verdad? Porque son patógenos de suelos y lo que sí quiero aclarar es que cuando usted le llegó fusarium, llegó para quedarse forever, porque en realidad sacar la espora de ahí del lugar donde usted tiene fusarium, eso es casi imposible. Ahora, el tema de moco, sí usted lo puede erradicar, pero la forma de erradicar tiene que ser una serie de técnicas como lo mencioné. Ya ahí usted tiene que aplicar la parte química de choque, después tiene que venir con una parte de manejo con cultivos que no son hospederos, hacer un mini barbecho y luego también aplicación de microorganismos, porque los microorganismos también son fundamentales. Pero en principio el manejo es bastante similar a la pregunta original suya. Muchas gracias, doctor. El señor Carlos Sánchez en el chat nos pregunta que si puede usted comentar sobre el uso de inductores de resistencia, sean sintéticos, sean naturales,
en el caso específico del Fusarium del banano. Sí, el inductor de resistencia, lo importante de él es que va a dar una protección a la planta, pero esa protección es una protección que no es resistencia, ¿verdad? Eso lo que va a ayudar es alejar y retardar que el patógeno entre. Porque si usted tiene una cantidad de inóculo grande en un lugar, la protección que le va a dar un bioestimulante no va a ser determinante como para parar la infección, pero sí le va a ayudar a mantener libre del patógeno, de la infección del patógeno por un tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre tiene un efecto benéfico, pero no es un efecto curativo. Muy bien, muy clara la respuesta. Doctor, aquí el señor Ernesto Lázaro Hernández nos indica que si tuviéramos plantación de banano y plátano infestado cercano a nuestra finca, ¿qué prácticas serían las primeras a implementar y qué productos químicos para esa prevención? Principalmente hay que tener principio si el problema que tenemos es moco, es una cuestión seria, porque el moco se lleva rapidito al plátano, ¿verdad? Pero el moco no se lleva rápido al Cavendish, ¿verdad? De hecho, pues solo el Fusarium, perdón, no se lleva rápidamente. El moco es más violento. El moco es el plátano y el banano se lo lleva rápido. Pero en el caso de Fusarium, se lleva muy rápido el Cavendish, el TR4, pero no se lleva al plátano con tanta rapidez. Entonces, ahí es donde yo quisiera dejar bien claro que depende mucho del patosistema y lo esencial es determinar y hacer el diagnóstico correcto. ¿Cuál es el patógeno que tengo cercano entre el plátano y el banano? Por lo tanto, hay que estar también listos a poner la bioseguridad, ¿verdad? Canales perimétricos, cerrar la finca, los 10 mandamientos que yo ya hago, meter toda esa batería de medidas de bioseguridad. Son muchas, ¿verdad? Entonces, ese sería. Muy bien, muy importante. Una pregunta de un usuario anónimo, pero que tiene mucho fundamento. Habla de variabilidad climática. ¿Cómo podría la variabilidad climática que se enfrenta afectar severidad y diseminación de las dos enfermedades, del fusario y del moco en el banano? Sí, la variabilidad climática, pues sobre todo las lluvias, las inundaciones, eso va directo y va directo para los dos patosistemas. Tanto moco como fusarium se diseminan por el agua. Por lo tanto, las lluvias es lo más nefasto, pero también las bajas temperaturas también, ¿verdad? Cuando las bajas temperaturas se dan, también crean condiciones bajan las defensas de la planta de banano y como dice también, la planta se para, así dicen los bananeros. Cuando va abajo de 15 grados, la planta se para más o menos y ya no funciona. Entonces ahí se aprovechan también los patógenos para afectar. Por lo tanto, la parte climática es importante. Las sequías prolongadas también pueden ser otro de los fenómenos que nos pueden afectar también. Entonces, el clima hay que monitorearlo, ¿verdad? Entonces, pero lo principal, inundaciones de lluvias. Segundo, las bajas temperaturas. Y tercero, el tema de las sequías. Muchas gracias. El señor Marco Tovar pregunta, ¿puede existir susceptibilidad de Fusarium oxysporum cubense raza 2 en variedad enano gigante de plátano? No, no, porque el tema de la raza 2 es más que todo para el tema de los cooking banana que llamamos, ¿verdad? Entonces, y la raza 2 en realidad es menos virulenta que la raza 1 y la raza 4. En teoría, pues toda la información que tenemos es bien específica también en los cachacos,
como le llaman por allá, los rulos en República Dominicana, los cachacos, la parte de los cooking, el cuadrado, ahí esa es la raza 2. Pero como les repito, ese no afecta no es cultivar diferencial para plátano ni para Cavendish ni para otros bananos. Es menos débil. Muy bien. Doctor, ¿ha habido algún tipo de controversia en el caso de los reportes que se han dado en el continente? Una pregunta anónima dice, en el caso de Venezuela, se decía que eran la presencia de moco y que hubo posiblemente poca acción. ¿Será que en realidad era Fusarium lo que se estaba reportando? Es muy probable porque yo les repito a ustedes, yo les estoy hablando cuando yo trabajaba para INIVAP. En ese momento no existía ni Bioversity. Ahí lo que existía era INIVAP. Entonces, cuando nosotros trabajábamos en INIVAP, se empezaron a hacer unos trabajos de detecciones en Cavendish, en Venezuela, y se le llamó el falso mal de Panamá. En ese momento, las técnicas moleculares no estaban muy avanzadas y nos dejamos llevar por la parte del conocimiento de Islas Canarias, donde ellos habían reportado también ese famoso falso mal de Panamá, que al final pues fue siempre un misterio, nunca se logró adivinar muy bien lo que era o detectar muy bien, pero muy probable que ese falso mal de Panamá que fue reportado hace muchos años, de repente era el verdadero TR4 y que lo mantuvimos ahí. Y vean qué interesante. La Guajira conecta directamente también con Venezuela y ha habido mucho movimiento también de material, vegetal, personas, entre ese. Hay una comunicación directa. Entonces, posiblemente también pudo llegar por allí la problemática a La Guajira. Y otro caso importante es, ¿por qué apareció el primer caso de plátano también? Me imagino que para que haya agarrado plátano, yo no sé si ustedes agarraron bien el mensaje que yo puse, pero en esos trabajos doctorales se comprueba que el plátano es difícil de infectar. Ni en laboratorios, ni haciendo inoculaciones fuertes y todo, es difícil de infectar y lo que se detecta es pequeñito. Pero como aquí lo que vale es si infectó o no se infectó. Pero cuando vemos la agresividad es diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la concentración de inóculo en Venezuela han de haber sido astronómicas para que haya pegado también en el plátano, ¿verdad? Entonces, yo ese misterio todavía lo tengo dentro de mi cabeza porque ese quizás famoso falso mal de Panamá que se reportó hace mucho tiempo, de repente era el verdadero. Muy interesante, muy amplia la respuesta. Y precisamente la pregunta que viene nos hace Ana Marta Cuellar y tiene relación. Dice así, donde no estuviera presente, usaron raza 4 tropical, pero sí presente moco, esto podría enmascarar una posible detección. ¿Qué se puede hacer para fortalecer la detección y evitar esa confusión? Eso es un caso que nos ha pasado en muchos países y eso es lo que se llama la multiinfección. Lo que quiere decir de que hay plantas que pueden estar infectadas de Panamá y pueden estar infectadas de moco. Y de hecho, en La Guajira se dio también ese fenómeno. Habían lotes de moco y lotes también de TR4 y habían lotes también donde era cruzada. Entonces, ahí lo que hay que hacer es hacer caracterizaciones muy precisas de ambos patógenos. Entonces, la misma muestra que pase por el protocolo de moco y que pase por el protocolo de Fusarium y que se tengan las técnicas moleculares y ahí los resultados nos van a decir quién es quién. Muy bien. Permítame, hay varias preguntas que van sobre temas similares. Dice, consulta, ¿podría usarse los raquis de plantas infestadas con moco para hacer biopreparados? No,
No, esa es un error y hay que decirlo. Porque si bien es cierto, se habla que la bacteria la podemos destruir en el porcentaje, ahí cuando lo tenemos apilado y toda la cuestión, pero siempre existe un riesgo. La recomendación es no usarlos. Muy bien. Rosa Prado pregunta, bueno, saludos desde Mérida, Venezuela, muchas gracias. Eh, ¿Qué dosis se utiliza de tricoderma? ¿Y cuál es la presentación? ¿Es sólido, es líquido? Bueno, hay diferentes presentaciones, ¿verdad? Hay diferentes presentaciones, pero la mejor es las presentaciones que vienen en polvo, ¿verdad? Porque son las que son más fáciles de manejar. Las presentaciones que vienen en líquido tienen menor vida útil. Entonces, si usted compra algo que viene en líquido, tiene usted que usarlo lo más rápido posible. Porque en realidad la vida útil del tricoderma y de cualquier un microorganismo en un medio líquido es menor que el que viene en diferentes presentaciones de talco o sólidas o secas. Muy bien. Muchas gracias a todas las personas que han preguntado. Realmente tenemos una cantidad muy alta. Las que no podamos contestar, nos comprometemos a enviarles a vuelta de correo las respuestas. Una última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo, doctor. ¿Cómo puede desinfectarse los cormos cuando se hace una diseminación de banano por cormos antes de ser sembrados en campos definitivos? No, no existe la forma. O sea, porque los químicos no te van a garantizar 100%. Yo en realidad el riesgo no me lo juego. Yo me voy con plantas de cultivo de tejidos, ¿verdad? Ese riesgo yo no me lo juego y no puedo recomendarle a alguien eso porque sería muy irresponsable. Puede hacer que le funcione en un porcentaje, pero que se le vaya a meter Fusarium ahí y que no lo pueda sacar, pues no vale la pena. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Creo que todos hemos aprendido algo nuevo hoy. Muy completo, muy amplia su presentación. Antes de pasar la palabra, quisiera invitar a los asistentes al evento Acorbat 2026 que se realizará en México y el cual será organizado por la Corporación Bananera Nacional. Más información y detalles se informarán oportunamente. Sin más, entonces cedo la palabra a Kimberly. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenos días. Gracias. Agradecemos al doctor Pocasangre y al doctor Segura por sus importantes aportes a la industria bananera. De esta manera finalizamos nuestro webinar y agradecemos su compañía. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales y comunicaciones para conocer nuestros próximos webinars. Que pasen un muy buen día. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.